Vamos a continuar con este ejercicio de ejemplo. Nos dicen que hay un determinado capacitor que tiene un valor de 4 microfarads cuando sus placas están separadas por 0.2 milímetros y está el vacío. ¿Okay? Es como si fuera mi capacitancia inicial virgen, ¿no? Se utiliza una batería y se cargan las placas a un diferencial de potencial de 500 volts. Y después, esta es una palabra muy importante, se desconecta. Entonces tenemos el capacitor, tenemos una distancia entre las placas, no hay dieléctrico, se conecta a 500 volts, después de que se carga, se desconecta. Y después nos hacen esas cuestiones, ¿no? Primero, ¿cuál será el diferencial de potencial entre las placas si, ya que está desconectado, insertamos una hoja de mica de 0.2 milímetros de espesor? Recuerden que vimos la teoría de qué sucede cuando un capacitor se le inserta un dieléctrico, ¿no? Ya vimos los efectos que tienen en el campo eléctrico y el campo eléctrico los efectos que tienen en el diferencial de potencial, ¿verdad? Y eso lo vamos a observar aquí, con el inciso A, ¿ok? Vamos a irlo abordando poco a poco, ¿no? Cada uno de los incisos para ir viendo cómo se resuelve. Entonces, primero, vamos a analizar que tenemos una capacitancia inicial de 4 microfarads, o sea, virgen, ¿verdad? Tenemos una distancia entre las placas de 0.2 milímetros como datos y mi voltaje inicial estaríamos hablando de 500 volts. Eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Ok? Entonces, como una forma de visualizarlo, yo puedo hacer un diagrama para ejemplificar que primero tengo una fuente de alimentación y estoy cargando mi capacitor. No tiene dieléctrico, ¿verdad? Y después en un segundo punto tendría mi fuente de alimentación, ¿verdad? Y estoy abriendo la alimentación, ¿verdad? De mi capacitor, lo estoy abriendo. Entonces no tiene carga, ¿no? Ya se quedó cargado. Entonces aquí abro el circuito y ya se quedó cargado, ¿no? Entonces para mi inciso A, ¿verdad? Me preguntan pues el voltaje, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería el diferencial de potencial y la constante dieléctrica? Porque voy a insertar una mica, ¿verdad? Vamos a ver la tabla de prefijos, ¿no? Si es mica, la constante dieléctrica vale 5, ¿no? Entonces va a ser de valor de 5 debido a que el material es mica, ¿no? Entonces el espesor me dice que vale 0.2 milímetros. Es el espesor de la mica. Fíjense, es bien importante. El espesor de la mica tiene la misma distancia que la distancia entre las placas. Entonces, por eso es que aquí la distancia se iguala al espesor del elemento aislante, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es, vamos a partir de la ecuación de constante dieléctrica, voltaje inicial, o sea, del capacitor sin el dieléctrico, entre el voltaje del dieléctrico y haríamos el despeje. B sería B0 sobre KD. ¿Okay? ¿Cuál es el voltaje inicial? 500 volts, o sea, se quedó cargado. ¿Con cuánto lo estamos disminuyendo? Con un factor de 5. Es importante que se entienda qué es lo que hace la constante dieléctrica. Entonces va a disminuir en 5, ¿verdad? El valor. Entonces aquí nos daría por 100 volts. Yo tengo mi respuesta del inciso A. Entonces, cuando yo tengo un capacitor que ya se cargó a un voltaje de 500 volts y desconecto de la fuente de alimentación, el voltaje decae cuando inserto la mica, ¿verdad? De 0.2 milímetros con una KD de 5, lo disminuye a 100 volts. Si yo no hubiera desconectado la fuente, este voltaje sería de 500 volts.
pero como lo desconecté e inserto el dieléctrico, disminuyó el voltaje. ¿Okay? Ese sería nuestro inciso A. ¿Okay? Después en el inciso B nos dice cuál será la capacitancia después de que se inserte el dieléctrico. Entonces vemos que la teoría nos dice que nosotros esperamos que algo suceda con la capacitancia. Vamos a ponerlo aquí en color rojo. ¿Verdad? Nos están preguntando cuál es su capacitancia. Entonces vuelvo a trabajar con la ecuación de constante dieléctrica C sobre C0. ¿Verdad? Entonces despejo, me queda que C es C0 por KD. ¿Verdad? C0 por KD. Entonces el valor de este capacitor, ¿verdad? Sería, bueno, lo puedo dejar así, KD por C0, que es el factor, ¿no? C sería igual a 5, que es la KD, por 4 microfarads. Entonces el valor de C nos va a dar un valor de 5, 4, 20 microfarads. Aquí está mi resultado. ¿Sí? Entonces al momento que yo inserto el dieléctrico, la capacitancia aumenta. De 4 microfarads aumenta a 20. O sea, es con un factor de 5 porque la mica tiene ese factor de 5. 20 microfarads. Aumenta. Entonces la teoría se sigue complementando, ¿no? De que sí es cierto. Recuerden, lo volvemos a comentar. Cuando yo inserto un dieléctrico, ¿verdad? Disminuimos el campo eléctrico y si el campo eléctrico disminuye, nuestra capacitancia aumenta. Ese es el concepto. ¿Okay? Estaríamos resolviendo el inciso B. El inciso C nos dice que cuál sería la permisividad de la mica. Vamos a calcular la permisividad de la mica ABCD. ABC. ¿Sí? Entonces la permisividad de la mica, metemos la ecuación de KD por epsilon 0. Y ya, así de fácil. Entonces la permisividad de la mica es como una letra E griega. ¿Verdad? Es la misma que el epsilon 0. Es una epsilon, de hecho. ¿Verdad? Entonces multiplicaríamos el factor de 5 por 8.85 por 10 a la menos 12 colon cuadrado sobre newton metro cuadrado. Entonces la permisividad de la mica va a ser igual. 5 por 8.85 exponente a las menos 12. Nos da un valor de 44.25 por 10 a la menos 12. Colon cuadrado sobre newton metro cuadrado. Y aquí está mi respuesta al inciso C. ¿Ok? Sencillo. Y el inciso D está interesante. Nos dice el inciso D que supongamos que la fuente de voltaje permanece conectada al capacitor. ¿Cuál será la disminución en la carga como resultado de la inserción de una hoja de mica? Bueno, ¿será posible eso? ¿Será una disminución o será un incremento? ¿Qué está sucediendo? Aunque nos diga que nos está preguntando qué tanto disminuye, vamos a ver si es cierto que disminuye, ¿no? Vamos a ver cómo le podemos hacer. ¿Ok? Entonces, para el inciso D, yo tendría un diagrama donde mi capacitor va a estar conectado y va a tener dieléctrico. ¿Sí? Y aquí está la mica. ¿Sí? Y lo estoy conectando fijamente a 500 volts, o sea, no lo quito. ¿Sí? Y obtendríamos una lógica de que mi voltaje inicial es de 500 volts. Mi capacitancia inicial es de 4 microfarads, que son datos que tenemos, ¿no? Mi voltaje ya con el dieléctrico va a ser ahora de 500 volts, porque no se deja desconectar, ¿no?
Y mi capacitancia en este voltaje es de 20 microfarads. ¿Sí? Si nosotros hacemos un pequeño análisis, tendríamos que la capacitancia es carga sobre voltaje y mi carga inicial sería C0 por V0 para observarla. Entonces el C0 sería de 4 microfarads por 500 volts para ver la carga, ¿no? Eso nos da 4, 5, 2 milicoulomb, ¿sí? Nosotros tendríamos una carga de 2 milicoulomb, ¿no? En esta situación. Ahora vamos a ver qué sucede. Ahora insertamos la mica con esto, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Aquí sería la carga C por V. ¿Sí? Recuerden que este lo hicimos primero. Ahora vamos a hacer este. La carga es de 20 microfarads ya con el dieléctrico por 500 volts. Recuerden que no se va a dar, son 5, 2, 10, son 10 milicoulombs. Y aquí está mi otro pregunta. Entonces, fíjense, de 2 milicoulombs, cuando inserto el dieléctrico, logramos a tener 10 milicoulomb, de 2 a 10 milicoulomb. Entonces hubo una disminución en la carga, pues no. De hecho hubo un aumento, ¿sí?, de la carga de 2 milicoulombs a 10 milicoulombs. Porque aparte es interesante observar, cuando yo inserto una mica, lo que hago es aumentar la capacitancia. Y cuanto más farads tenga, yo tengo más capacidad de retener carga. Por eso es que aquí tengo más carga, ¿sí? En lugar de 2, tengo 10. Entonces, ese sería mi ejercicio. ¿Ok? Mis 3 incisos. Inciso A, B, C y D. ¿Ok? Aplicando todas las reglas de capacitores. Nos vemos entonces en el siguiente video.